Entonces, estamos hoy a 3, a 3 de junio de 2025 en biomatemáticas. Uno romano. 3 de junio, hoy es el Día Internacional de las Bicicletas, o el Día Mundial de la Bicicleta, algo así lo digo, varios años. Bueno, pero nuestro asunto no son las bicicletas, nuestro asunto son las matemáticas como herramientas para entender los fenómenos de biomatemáticas. Para lo cual hemos comenzado con llegar y tratar de revisar lo que es la teoría de conjuntos numéricos en particular, aunque mencionamos que la teoría de conjuntos entendida como teoría de conjuntos, aquí en mi documento teoría de conjuntos, en inglés lo tengo el título, Set Theory. Formalmente decimos que la teoría de conjuntos, según su fundador, Lord Cantor, estudia los conjuntos que define Cantor, lo definió Cantor porque ya se murió, como una colección de un todo de determinados y distintos objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento, llamados cada uno de esos componentes, objetos dentro de los conjuntos, les llamamos elementos del conjunto. Pero mencionamos que esta no era una idea original, esta de agrupar cosas que se muestran similares o con características comunes. No es una idea original de los matemáticos, sino que parece que fue una idea ya desde un punto de vista científico original de los biólogos. Mencionamos a Linneo, que él, podríamos decir, que agrupó en conjuntos objetos con características similares. Los objetos sean seres vivos, y de ahí se desarrolló toda la inicialmente sistemática y taxonomía o taxonomía sistemática de la biología, la cual ha dado lugar ya en el siglo XXI, desde finales del siglo XX, a lo que hoy en día llamamos la cladística. Ya no trabajamos formalmente en taxonomía sistemática, sino que actualmente son los puntos de la cladística, que ya llevarán más adelante su curso de cladística. Clades o clases, que son los grupos o conjuntos, no de números, sino de seres vivos. En el caso de los matemáticos en el siglo XIX, 2 siglos después de que los biólogos organizaban sus objetos de estudio, los matemáticos se dieron cuenta que necesitaban organizar algunos de sus objetos de estudio, porque matemáticas no se refiere exclusivamente a la modelación mediante símbolos llamados números de lo que hay en la naturaleza, de cuánto hay en la naturaleza, porque sí, los números permiten hacer definiciones de cuánto hay en la naturaleza, es decir, hacer descripciones cuantitativas de la abundancia o escasez de lo que existe en la naturaleza. Y para eso lo representamos con signos o símbolos a los que llamamos números. E incluso a lo largo de la historia de la matemática y de la humanidad, pues fueron apareciendo diferentes formas de cuantificar lo que hay en la naturaleza, ya no solamente a partir de entes completos o enteros, que para eso se utilizaban los números
naturales, que son los que nos permiten cuantificar cuánto hay en la naturaleza. Los representamos con una, decíamos, una letra N con una pata gorda. Por si es una pata que tiene para arriba, la otra pata está para abajo. De la N mayúscula. Porque en la N minúscula, esto siendo aparentemente N, esto tiene dos patitas para abajo. La N minúscula. Aunque mis letras horribles, luego ni lo hacen. Bien, aunque no me crean, esto es una N, esto también es una. Esta parece más N. Esta de acá no tanto, se confunde con la U, igual que acá. Ahí que dice Julio. Julio con doble U, no, con dos U seguidas, no. Es una U y una N, aunque no me lo crean. ¿Sí? Aquí sí les voy a decir, créanmelo por dogma de fe, ¿sí? Por dogma de fe en mí, no en Dios. Y esos dogmas, que no son dogmas porque se pueden modificar, pueden cambiar, puede encontrarse esa afirmación. Si fuera incuestionable sería un dogma. Un dogma es una afirmación que no se debe cuestionar. Si se cuestiona, pasan dos cosas. O te vas al infierno o ya no es dogma. Entonces, en el caso de la ciencia y de la matemática, los dogmas no se llaman dogmas, sino que llamamos axiomas. Y son afirmaciones que asumimos como verídicas. Por consenso. No es indispensable que haya una evidencia que lo sustente. No es indispensable. Pero a diferencia del dogma, sí se puede poner a prueba. Y si en el proceso de las pruebas se encuentra que la prueba contradice al axioma, entonces uno está obligado a modificar el dogma, el axioma, para plantear una nueva explicación que se acepta por consenso, que sería un nuevo axioma. Y el otro pierde validez. Es de ahí que en realidad, finalmente, el desarrollo de la teoría de conjuntos numéricos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, termina planteando lo que es déjenme silenciar porque si no voy a empezar a sonar como campaña que se acaba le llamamos la teoría axiomática, por eso este espacio aquí. De conjuntos numéricos. ¿Por qué axiomática? Porque tomamos como verídico o veríficas algunas definiciones, bueno, las tomamos más bien los matemáticos como verídicas y las definiciones. Nosotros como tal las debemos asumir, que son verídicas porque confiamos en el juicio del consenso que tomaron los expertos en esto. Nosotros somos usuarios de este conocimiento, no somos matemáticos, ni pretendemos serlo. Somos biólogos que necesitamos echar mano de esto para poder hacer biología. ¿Bien? Bueno, entonces, confiemos en los matemáticos. Y si no, además así ya tenemos a quién culpar. No, está a quién consultar para, oye, fíjate que, y entonces, a través de ese intercambio de ideas entre diferentes campos de conocimiento, la ciencia va avanzando. Por un lado estaban los naturalistas creando la biología, por otro lado estaban los matemáticos desarrollándola desde hace 5.000 años, y a lo largo del siglo XX, del finales del siglo XIX, Mendel había sido un biomatemático, y en el siglo XX se va construyendo este edificio biomatemático. O de las matemáticas para la biología o biología matemática. Pueden encontrar varios libros con ese tipo de temáticas o títulos en la biblioteca y en las librerías. Entonces, decíamos, los biólogos, como a partir de Linneo, comienzan a organizar conjuntos de seres vivos, los matemáticos a partir de Cantor empiezan a desarrollar conjuntos de números. Viendo que hay números que presentan características comunes, formarían un mismo conjunto, y se distinguen de otros números que nos dan otro tipo de información sobre la naturaleza.
o sobre, no la naturaleza de lo imposible, tal vez sobre ideas o abstracciones hechas sobre la naturaleza. Como por ejemplo, el número cero. El número cero, el nada, formalmente nadie lo ha encontrado en la naturaleza. Por ahí dicen, no, es que el vacío no está vacío. El vacío es también una idea abstracta, es una abstracción ideal de la naturaleza que han hecho algunos científicos en la física para poder plantear modelos de funcionamiento de la naturaleza. El comportamiento de la materia en su forma más dispersa, los gases, se ha planteado inicialmente de una manera que no es real. Es ideal, digamos, la ley de los gases ideales. Porque en la realidad, cuando uno hace el experimento con los gases, pues resulta que no se comportan exactamente como predecía esa idea, que por cierto es matemática, e inicialmente no numérica. Por eso digo, no todo en matemáticas se describe mediante números, sino a veces es relación de ideas. De eso ya estaremos hablando hoy mismo, antes de terminar nuestra sesión. Bueno, entonces, ya estuvimos revisando algunos conceptos relacionados con la teoría de conjuntos en general, con la teoría de conjuntos numéricos posteriormente, y ya más específicamente con la teoría axiomática de conjuntos. Algunos documentos que les he compartido a ustedes con algunos apuntes de mi parte, donde está esta información, están disponibles en el sitio. Y por cierto, me mandaste tu matrícula con menos dígitos, 9. Y no solo eso, te contesté 2 veces el correo y las 2 veces pasó algo raro. Me llegó un aviso donde el correo no llegaba. Al principio no le hago mucho caso a eso, pero ya revisé el correo que me llegó de aviso por parte del sistema y dice que tu buzón está lleno, que por eso no te enteraste que te mandó un correo. No entró. Entonces, mándame por favor un correo revisa que sean 10 dígitos tu matrícula. Porque cuando te creé los dígitos que me enviaste en el sistema, me dijo que para el sistema que faltaban dígitos. No aparecía tu nombre. Y como no me iba a poner ahí a hacer ensayo y error, a ver cuál era el dígito que faltaba y en qué posición, tendría que haber hecho un cálculo probabilístico, pero no estamos en biomatemáticas, no en ¿cómo se llama? Su otra wea, biometría, la que es formalmente la que aborda la temática de probabilidad y estadística. Por cierto, son 2 huellas de biometría 1 y biometría 2. La biometría 1, si no me equivoco, es estadística descriptiva, y la biometría 2 debe ser probabilidad y estadística exponencial, si no me equivoco. Revisan los programas de las UES, de Juan, estudiar más adelante. Bueno, ok. Entonces, después de este pequeño paréntesis académico administrativo del sistema escolar de administración, continuamos. Entonces, Mendel, por ejemplo, usó números naturales en su artículo de 1865. ¿Por qué? Porque él estaba contando chícharos, enteros además. Nunca me ha tocado que de una vaina me salga medio chícharo. Tiene ya un buen rato que no saco los chícharos de las vainas. Cuando era yo pequeño, que le ayudaba a mi mamá, después de que regresábamos del mercado, iba a la verdulería y compraba el kilo de chícharos, se los vendían con todo y vaina. Llegábamos a la casa y había que abrir las vainas y sacar los chícharos. Me encantaba porque le metías el dedo y ¡rum! Salía. Y encontré mi técnica, no sé si la habrá usado igual Mendel, pero no sé cómo sacaba los chícharos de las vainas. Y eso sí, mi mamá nunca me puso a contar chícharos. Y eso se lo agradezco. Si no, odiaba las matemáticas y la biología. Lo que me encantaba era la crema de chícharos que preparaba después. Eso sí. Bueno, entonces, chícharos enteros. Pero después nos presenta, como está comparando el número de chícharos amarillos de chícharos verdes, empieza a usar otro tipo de números. ¿Cuáles son?
cuando pone un número arriba y un número abajo? Los números racionales. Entonces tenemos a los números. Antes decíamos que contaba chícharos enteros, que eso podríamos ser otro tipo de números, los números enteros. Que ya dijimos que como la teoría de conjuntos numéricos es desarrollada por Cantor, que era alemán, pues él lo decía en alemán, Zellen. Y entonces por eso el símbolo que usamos para los números enteros en teoría de conjuntos es la Z alemana. Zumba la Z. Y los números, ya mencionamos que los otros que usó, desarrolló Mendel, fueron los números racionales. Q de quotient en inglés, porque vimos que también hubo ingleses trabajando, desarrollando la teoría de conjuntos numéricos y finalmente la teoría axiomática. Otros alemanes como John von Neumann, ya en el principios del siglo XX, contribuyeron a la teoría axiomática de conjuntos. Pero algunas de las razones o proporciones de los números de Chicharos se contó Mendel, amarillos, verdes, rugosos, lisos, daban, aunque él estaba usando números enteros para generar números racionales, las razones obtenidas no siempre dan números enteros. Y entonces hay proporciones numéricas o hay proporciones de magnitudes en la naturaleza que nos van a dar unos números que no son expresables mediante razones de proporciones de números enteros. Son a los que llamamos como irracionales. Los números irracionales que representamos con la letra Q, con el lado izquierdo gordo, pero con un asterisco arriba a la derecha, como supraíndice. Estos eran los números irracionales. Algo que es común en la matemática y parece que se va desarrollando con el tiempo, porque parece que no empezó exactamente así. La matemática en los textos más antiguos, incluso hablando de números y de relaciones entre números y de operaciones entre números, se escribía cuando lo ponían por escrito los matemáticos, lo hacían como lo hablaban, a través de símbolos gramaticales, es decir, letras y palabras. Se escribían completas las descripciones y las operaciones matemáticas, lo cual es engorroso y toma tiempo. Y eso fue lo que llevó con el tiempo a que algunos matemáticos empezaban a decidir usar símbolos, unos nuevos signos que no eran los gramaticales, sino signos como símbolos para representar los objetos o los conceptos de los que estaban hablando. Por eso digo, ya no son objetos, lo que sería lo que compondría los conjuntos, sino conceptos imaginarios. Finalmente el número racional es un concepto que no existe en la naturaleza de manera tan evidente. Si de repente vas caminando por la calle, te sale pi por todos lados. Sale hasta de las coladeras, ¿sí? Cuando son circulares. Pero también sale, lo vamos a ver a lo largo del curso, que de repente pi sale donde menos lo esperas. Es que ahora que terminamos la clase, mucho cuidado cuando salgan del salón, fíjense que no esté pi por allá. Es pi ando. ¿Ven? Está por todos lados. Aquí no encontramos a pi todavía. Por eso es que ya quizá es algo de lo que provoca que a la gente le cause cierto temor o aversión la matemática. Porque desafortunadamente en la didáctica de la matemática, en la enseñanza de la matemática, muchas veces lo primero que vemos son los símbolos y como si estuviéramos leyendo un texto en ruso. ¿Alguien de ustedes lee ruso? Yo tampoco. Y peor si es ruso en ruso. Porque incluso los símbolos, los signos que usan para las palabras rusas, no son los del alfabeto latino. Son los del alfabeto que se quedó en la parte oriental del Imperio Romano. Que se parecen mucho, si se fijan,
a las letras de esa sociedad cuya cultura fue adoptada por los romanos cuando los conquistaron. Estoy hablando de la cultura griega. Ya escribí yo aquí, bueno, aquí en el pizarrón en sesiones anteriores, escribí algunas letras griegas. Las que me acuerdo más son las minúsculas, que son las que más uso. Estaría la alfa, la beta, la gamma, la delta, la eta. Creo que eta es precisamente esta. Eta y no la otra. Eta es delta. No, teta. Teta es así. Ahí, ¿cómo es teta? Creo que es así. Más o menos. Más o menos así. Teta, iota, kappa, lambda, mi, xi, omicron, omega, tau me faltó. La tau por ahí va, no. Bueno, hay otras. De las que me acuerdo, omega mayúscula es así. La lambda creo que es así. La teta mayúscula se parece mucho, es así. La delta, pues todo el mundo la usa, ¿no? En matemáticas usamos mucho, en física. Las demás no me acuerdo. Realmente con física no me acuerdo. Bueno, el ruso se parece a esto. El alfabeto cirílico, digamos. Ok. Entonces, el ver este tipo de letras, ¡ay! La gente le teme a lo desconocido. De ahí de que llegan a una habitación oscura y miedo. Pues como no veo qué hay, no sé qué hay, me da miedo. La gente teme a lo que no conoce, a lo que no puede ver y a lo que no entiende. Por eso es que yo trato de abocarme a tratar de entender qué caramba significan este montón de símbolos que nos plantan en clases de matemáticas desde que entramos a primero de primaria. Y por eso la gente sale odiando las matemáticas. Cuando lo único que estamos viendo son símbolos o signos que representan cosas o conceptos, es decir, cosas reales o ideas, abstracciones. Bueno, los números irracionales, yo como tal, sí los podemos encontrar de alguna manera en la naturaleza, pero no son fácilmente identificables. Incluso los números racionales. Los que más son evidentes son los números naturales. De repente por ahí sí algunos números racionales los podemos hasta usar todos los días. Nos vemos en media hora. Ya son cuarto para las 2. Digo, no es cierto, son cuarto para las 4. No, porque estoy hablando de cuarto es un número racional, media es un número racional. O a alguien le dicen, nos vemos en pi días. Sí, no, se pinche día. No, ese pi no, es el otro pi, el número pi, 3, 14, 15, 92, 64, etcétera, etcétera. Bueno. La teoría semántica de conjuntos tiene su propia simbología, que parte de la teoría de conjuntos numéricos para explicar los diferentes tipos de números que conciben los matemáticos que nos permiten hacer modelos de la naturaleza o de cosas imaginarias o de cosas que imaginamos que existen en la naturaleza también, y sus interrelaciones, que es lo que nos da lugar a las operaciones. Ya vimos incluso alguna representación simbólica en lo que llamaríamos, algunas representaciones simbólicas de lo que llamaríamos operaciones de conjuntos en general y de conjuntos de números. Por ejemplo, no solamente podemos llamar mediante letras mayúsculas a los conjuntos de números específicos,
sino que podríamos llamar a otros conjuntos numéricos. Voy a permitirme borrar aquí el alfabeto griego, no tiene mucho caso. Lo usaremos algunos caracteres más adelante en el curso. Pero podríamos, por ejemplo, decir, si se fijan, ¿estos qué son? Son letras mayúsculas. Pero también usamos otros símbolos. Los números naturales, o conjunto de los números naturales, el conjunto de los números naturales es aquel que está conformado por los números 1, 2, 3, 4, puntos suspensivos. Aunque aquí, de hecho, la teoría de conjuntos numéricos entra en una especie de contradicción. Dice la teoría de conjuntos que un conjunto, decíamos, es una colección de un todo de determinados y distintos objetos de nuestra percepción o nuestro pensamiento, llamados los elementos del conjunto. Los elementos del conjunto de los números naturales son todos los números que usamos para contar. Pero no solo eso, sino que establece que para que un conjunto sea realmente un conjunto, el número de elementos no debe ser demasiado grande. ¿Y cuál es el primer problema de los números naturales? Que es un conjunto infinito. Porque no podemos decir cuál es el último número natural. Sí podemos conocer al primer número natural, el número 1, pero no podemos conocer al último. Entonces aquí hay una especie de contradicción conceptual dentro del mismo edificio de la teoría de conjuntos numéricos. Aún así, la aceptamos, la queremos, la apapachamos y la usamos. Bien. Algo que debemos tener conscientes, ser conscientes en términos de cualquier teoría científica, como la teoría de conjuntos numéricos, es que de acuerdo con los principios filosóficos de la semiótica, es decir, la rama de la filosofía que estudia la relación entre signos y objetos, y está en el apunte de teoría de conjuntos, dice, un signo es aquello que está en lugar de alguna otra cosa. ¿Sí? Este uno puede representar una piedra, un tigre, un filete. Este es el signo que representa al objeto. O incluso una bruja. Más las brujas dicen por ahí que hay cierto tipo de actividades que se llaman brujería y entonces habría brujas. Pero digamos, un fantasma. Eso sí, no hay evidencia que demuestre la existencia de fantasmas. Hay algunas actividades humanas de personas que dicen que lo que están haciendo es brujería. Ya que haya efectos de este tipo de actividad humana es otro cuento. Pero las personas que se autodefinen como brujas sí existen, sobre todo cerca de la quincena. Bueno, acaba de empezar la quincena y ya estamos brujas. Ok, bueno, eso no es todo tipo de brujas. El objeto es a lo que se refiere el signo. Entonces hay una relación entre el objeto y el signo que debemos definir en un principio. Vamos a usar el número para definir tal cosa. Para definir otra cosa, a lo mejor podemos usar el mismo signo. Pero debemos hacer un glosario, es decir, una lista de palabras donde definimos los signos, la relación con los objetos. Bueno. Y lo que en lengua común y corriente llamamos el significado, en teoría, en filosofía semiótica, le llamamos interpretante. El significado en semiótica se llama interpretante. Ahora, esto es importante porque no se debe confundir con quien hace la interpretación o le da el significado o le da el interpretante, que es el intérprete, que es la persona, la que define. ¿Sí? Okay. Hay una característica fundamental que distingue a un texto científico de la semiótica. Se puede aplicar a cualquier tipo de signos y a cualquier tipo de lenguaje y comunicación humana.
a través de signos. Pero estamos estudiando ciencia, biología, hidrobiología, porción animal. No estamos estudiando cine, ni dibujo o pintura, ni siquiera tampoco literatura general. Porque podremos estar en literatura hablando de novela o cuento. En dibujo o pintura podemos representar lo que se nos dé la gana. No se diga en cine, televisión, teatro, etc. Ahí el interpretante no tiene límite. Un signo puede representar cualquier cosa que exista, pues no exista, e incluso dicen en el arte que el observador de la pieza artística le puede dar su propia interpretación. Es libre la interpretación en artes de los signos. Los signos se pueden interpretar como el observador quiera. Es el intérprete de la obra artística. Eso no se puede hacer en ciencia. En ciencia sí se hace por consenso la interpretación. Los interpretantes son la comunidad de expertos. Y entonces hacen el interpretante, el significado del signo. Y por lo tanto hay una diferencia fundamental. Mientras que el interpretante en arte puede ser ambiguo, variante, decimos en la obra estética, el interpretante es al gusto del observador, prácticamente. En ciencia no lo es. El texto estético, la obra estética es interpretable y es ambigua, mientras que el texto científico no lo es, no puede ser ambiguo, no debe ser ambiguo. Esta N representa números naturales, la Z representa números enteros, la Q representa números racionales y la Q asterisco representa números irracionales. Las letras mayúsculas representan conjuntos, las letras minúsculas representan los elementos A, B, C, D, puntos suspensivos. Las llaves representan conjuntos. Las letras mayúsculas representan conjuntos. Las letras minúsculas representan los elementos del conjunto. Por eso es axiomática. ¿Cuál es el dogma o el axioma? El texto científico, el texto matemático, no es ambiguo, es un axioma. Es un dogma, vamos a decir. Un dogma científico no se llama dogma, se llama axioma. ¿Alguien podría encontrar por ahí que en algún caso, en alguna experiencia, esto falla y entonces tendríamos que cambiar el axioma? Al día de hoy, siglo XXI, después de 2 siglos ya de teoría de conjuntos, vamos para 2 siglos de teoría de conjuntos, no se ha encontrado contradicción alguna a esto. ¿Bien? Bueno, entonces, bien, tenemos entonces ya claro lo que son los elementos, los representamos con letras minúsculas en general, los conjuntos los representamos con letras minúsculas en general. Cuando lo hacemos de forma con números y letras alfanuméricos, es más, podemos decir que el conjunto A es el conjunto de los números naturales. ¿Bien? Y debemos usar otros símbolos para poder hacer afirmaciones específicas. Como ayer estábamos diciendo, por ejemplo, podemos decir el número 1 está en el conjunto A. ¿Bien? Esta especie se parece a la épsilon, por cierto, minúscula. Esta dijimos que es una horquilla con una línea horizontal en el medio, que por cierto debe pegar acá. Ahí fue una falla.
En cambio, podemos decir que el número 0 no está en el conjunto A. Bien. Ahora, ¿cuál es el conjunto de los números enteros? Podemos decir que el conjunto de los números enteros está conformado por los números naturales, los negativos de los números naturales y dicen que el 0. Ahí está. Bien. Otro detalle. Los objetos, en este caso números, los podemos representar dentro del conjunto. Pero para estar seguros de que cada uno de estos es un elemento, porque podría yo poner también que el 1, no, precisamente. ¿Qué es eso? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál? 1, 2, 3, 4 pertenecen a... ¿Seguro? No, El 1234 es un número natural, por lo tanto está en el conjunto A. Esto es 1234. No hay comas. Para poder especificar en esta nomenclatura que cada uno de estos es un número diferente e independiente, debemos separarlos por comas. Si no lo hacemos, estamos cometiendo una falta a la teoría axiomática de conjuntos. Es otro axioma. Se deben representar los elementos del conjunto separados por comas. Aquí separé los números con comas y aquí separé las letras con comas. Porque puede ser la palabra abgud. ¿Qué es eso? No sé, pero es abgud. Ahí va un abgud. Entonces no se les olviden las comas adentro, en medio de las llaves. Y tampoco pongan esto así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El conjunto A es el conjunto de los números naturales. Sus elementos son todos los números naturales. Hay elementos aquí adentro. ¿Qué hay aquí adentro? Este no es el conjunto A, sino que es el conjunto vacío. Conjunto vacío lo representamos de dos maneras. Puede ser un par de llaves abierta, cerrada, donde no hay nada en medio, o con el círculo atravesado. Entonces, una vez que conocemos esto, ya no tenemos por qué estamos asustando. Ya lo podemos leer, ya lo podemos entender, ya podemos saber lo que nos está diciendo. Así entonces hay toda una gramática, podríamos decir, y sus símbolos, sus signos, para escribir de manera abreviada toda la matemática relacionada con la teoría de conjuntos numéricos. Eso está, decíamos inicialmente, en nuestro documento titulado Set Theory. Hay más información en el documento titulado Operaciones. ¿Sí? Operaciones se llama el archivo. Donde podríamos poner, por ejemplo, en la representación pictórica, los plumones. No, este no. Este ya está jugando aquí, pero podríamos poner el rectángulo, usemos los diagramas de Venn. ¿Ya ven? ¿Sí? Y vamos a poner acá y acá. Ese es el conjunto A.
En el conjunto A que tenemos los números naturales, ¿sí? Podríamos tener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, no, perdón, es 4. El 5, el 6, y este podemos llamarlo conjunto B. Podríamos decir que el conjunto B está dentro del conjunto A. A esto le llamamos el conjunto B, es un subconjunto del conjunto A, del conjunto de los números. Y de hecho el conjunto A sería otro subconjunto. ¿Sí? Podemos ponerlo aquí, el conjunto A podría ser otro subconjunto, y podríamos decir que este es el conjunto C, donde podríamos tener el 0, el -1, por ejemplo. ¿Sí? Podemos poner todos esos. Resulta entonces que el conjunto A es un subconjunto del conjunto C. Lo ponemos así. Déjenme ver. El conjunto A es un subconjunto del conjunto C, así como el conjunto B es un subconjunto del conjunto C. ¿Cuál es el conjunto C? El conjunto de los números enteros. Sí, este sería el conjunto C. Todos los números que puse ahí son enteros. Pero están el 1, el 3, el 5. ¿Qué números son? Los impares. Y el conjunto del 2, el 4, el 6 son los pares. Los números impares son un subconjunto del conjunto de los números enteros, y los números impares, o los impares, y los números pares son un subconjunto del conjunto de los números enteros. Por supuesto diríamos que entonces un medio no está en el conjunto C. Entonces podemos escribir un montón de relaciones, descripciones de conjuntos y subconjuntos utilizando la simbología, los signos de la teoría axiomática de los conjuntos. De modo que lo hacemos más rápido y gastamos menos tiempo. Ok. Y no solamente eso, podemos plantear ideas todavía más extensas. Como las que podemos encontrar, bueno, aquí también les mostré que tenemos acá en el documento, esto lo vimos ayer, que era un conjunto, dos conjuntos juntos, le llamamos unión. El siguiente ejemplo sería este, que también lo vimos, donde lo que nos interesa es ver en qué se cruzan, qué elementos tienen comunes. A esto le llamamos intersección. Y hay un símbolo que lo vimos ayer, que es la horquilla hacia abajo, la que usamos para representar cuando dos conjuntos tienen elementos comunes, además de otros elementos que no son comunes y que se separan de los comunes. Si serían los elementos que forman el conjunto de intersección de esos dos conjuntos individuales. Hay otros, veanlos aquí, para que vean que no solamente hay poquitas formas, representados en este caso en forma de los diagramas de John Venn. Y para terminar, vamos a acudir a nuestro último documento de la teoría de conjuntos, disponible en el sitio, que lo subí ayer con los documentos. El documento se llama axiomática.pdf, donde están algunos de los símbolos que usamos para escribir las ideas con este lenguaje. Tenemos, por ejemplo, el símbolo de conjunto. Vemos una llave que abre y ahí sabemos que empiezan los elementos de un conjunto.
Si encontramos que la llave de cerrar y no hay nada en medio, se está refiriendo, nos están describiendo o se están refiriendo a un conjunto vacío. Si hay algo más, tenemos que ver cuáles otros elementos hay en ese conjunto llamado con alguna letra mayúscula. Tenemos el símbolo de está y el de no está, el de subconjunto. Hay otros de elementos, unión, intersección, conjunto vacío. Tenemos dos símbolos. Bueno, ok. Y podemos entonces establecer relaciones. Por ejemplo, en la cual podemos escribir, podría llegar algo matemático que no asustarnos y podría poner algo como esto. Voy a poner así. Si pudieron descargar el documento, ya lo descargaron. Si no descarguen, no. Pero no, en ese momento no importa si no lo han descargado. Se encuentran algo que dice así. ¿Y eso qué es? Me voy por mi diccionario. En mi diccionario dice, a ver, veo primero un paréntesis. Ese paréntesis me dice que hay una relación entre estos dos símbolos o dos signos. Una como una A de cabeza, una A volteada y una X. La A escrita aquí así, de esa manera, no es una A de cabeza, no. Dice o significa que para cada cosa que está aquí adentro, hay alguna relación con algo más. Diríamos, para cada X, donde X es no es igual a, está en el conjunto de los números reales. Ahí está, es un número real. Para cada X viene una especie de por cierto la puse al revés. Es al revés, porque si no sería la E, no. Es una E así. Aquí todo va al revés. Esto significa, con este signo de admiración, que parece un signo de admiración, significa, hay exactamente uno. Para cada X hay exactamente un que, en este caso sería una Y, son letras, una Y, o un valor numérico Y, donde Y también es un número real. Tal que termina, tal que, hasta acá sería, vamos a ponerle unas marcas para poder distinguir qué representa cada grupo de signos. Ay, jala, por favor. Eso, gracias. Ahí está. ¿Ok? Estos símbolos representan para cada X. Estos hay exactamente una Y tal que. ¿Destapan? Destapo yo, si fuera. Destapar porque es un borde. Y estos actualmente son el tipo de pronombre. Tal que hay un valor de X para cada Y.
O para cada valor de y. Para cada valor de y. Por cierto, igual a x. A x. O sea, estos 1, 2, 3, 4, 5 símbolos representan todo este rollote. Bendita teoría sistemática de conjuntos numéricos. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es una función matemática. Y con esto terminamos la primera parte del curso y la sesión de hoy. Nos vemos el jueves.